Muy bien, entonces vamos a continuar con el siguiente ponente. En este caso, el ponente que estamos viendo es al psicólogo Fernando Paul Cerón Valencia. Él está con el tema Percepciones sociales sobre el Bicentenario de Independencia del Perú de ciudadanos en sectores populares de la ciudad de Lima metropolitana. Muy bien, entonces vamos a verificar si está el ponente. Bien. Aló, buenos días. ¿Cómo está? Buenas Buenas tardes, tardes. por Fernando Paul Cerón Valencia, siendo ya la 1 de la tarde. Muchas ¿Cómo está? gracias por su participación en este tercer congreso. Estamos justamente con el tema Percepciones sociales sobre el Bicentenario de Independencia del Perú de ciudadanos en sectores populares de la ciudad de Lima metropolitana. Permítame presentarlo. Usted es psicólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en psicología organizacional, por experiencia en el área de gestión de talento humano, de marketing y docente universitario por más de 19 años en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro del Comité de Gestión de la Nueva Escuela de Psicología Organizacional y de la Gestión Humana de la misma universidad. Coautor del libro La facilitación de procesos sociales como una propuesta para el desarrollo organizacional pública y privada en el Perú. Forma parte del grupo de investigación Calidad de Vida laboral de esta misma casa de estudios, que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenido, licenciado. Adelante con su ponencia. Sí. Muy buenos días al Colegio de Psicólogos del Perú. Muchas gracias por la invitación. Agradecer también a los asistentes. Voy a presentar el trabajo Percepciones sociales sobre el Bicentenario de Independencia del Perú de ciudadanos en sectores populares de la ciudad de Lima metropolitana. Quiero en primer lugar agradecer al Colegio de Psicólogos del Perú, al Consejo Directivo Regional de Lima Callao, y también agradecer al equipo de trabajo, al magíster Alberto Miralles Martínez y al magíster Miguel Tupac Yupanqui Rodas, quienes participan del mismo. La presente conferencia es una parte y está inscrito en un proyecto mayor en marcha que será publicado próximamente a raíz, en este caso, del Bicentenario. Nosotros hemos trabajado esta temática a la luz especialmente de las dinámicas sociales que se dan pues en las denominadas limas. Hay una Lima Norte, una Lima Este, una Lima Sur. Tenemos ahí la imagen del mercado de Huamantanga, que queda al norte de la ciudad de Lima, en el distrito de Puente Piedra. Esta foto corresponde al mercado de productores, que queda en el denominado Cono Este. Y tenemos aquí también algunas fotografías con respecto a los mercados, en este caso en San Juan del Lurigancho. Sí, doctor, Esta realidad... disculpe que le interrumpa. Al parecer no se está viendo sus diapositivas, doctor. ¿Puede...? Ah, perdón. Sí, hay que abrir la diapositiva para poder visualizar lo que usted nos está narrando. A ver, un momentito. Voy a nuevamente a... Sí, vuelva a compartir nomás, licenciado. compartir. Ahora sí. Sí, ajá. ¿Se puede Ahí. visualizar? Ahora sí se puede visualizar, doctor. Adelante. Ya, okay. Decía entonces... Gracias. Correcto, correcto. Que ustedes están apreciando las diferentes dinámicas socioeconómicas en las diferentes limas, ¿no? Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, ¿correcto? Entonces, el equipo de trabajo consideró importante, a raíz de la conmemoración del Bicentenario y también de el establecimiento, ¿no?, del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, trabajar con los ciudadanos de estas ciudades, porque Lima pues es una megalópolis, ¿no? Es decir, son muchas ciudades dentro de una, entre comillas. Entonces,
evidentemente el Bicentenario pues marca un hito en la construcción como nación, ¿no? Y eso es importante volver a repensarlo porque ya anteriormente han habido una serie de miradas, una serie de enfoques, especialmente desde la historia, ¿no? En nuestro equipo, el profesor Alberto Miralles es historiador y de hecho ayuda mucho también tener esta perspectiva y el aporte de otras disciplinas de las ciencias sociales. Los ejes del Bicentenario que aparecen en la página web de este proyecto giran en torno a la integridad, especialmente al fortalecimiento de instituciones democráticas desde la sociedad civil, ¿no? Por eso también nosotros hemos escogido trabajar con dicha población. Quiere decir de que la búsqueda de la igualdad de oportunidades para cerrar las brechas de pobreza y de desigualdad es una oportunidad también importante, como ahí se señala, para seguir pues en un combate frontal contra diferentes inequidades como son la violencia de género, como es el tema de la pobreza. Nosotros también en el equipo hemos apostado por esta mirada de el diálogo y la reconciliación, luego lo vamos a hablar cuando veamos el punto de los resultados, un país dialogante y en paz, en donde se promuevan la denominada cultura del encuentro. Incluso hasta las diferentes denominaciones religiosas están empeñadas en dicha tarea. Y claro, hace un momento mostrábamos las fotografías de los mercados en las diferentes zonas de Lima metropolitana, y todo ello tiene que ver pues con la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad tiene tres aspectos relevantes, ¿no? El tema medioambiental, el tema social, que lo acabo de explicar, y el tema económico, ¿no? Todos, de alguna manera, a raíz del COVID-19, hemos sentido el impacto económico. La idea de este proyecto del Bicentenario es la búsqueda finalmente de la integración y de la competitividad. Y si hablamos pues de los mercados, gira en torno, definitivamente, son organizaciones y son aspectos meta que se trazan todas estas instituciones, todos estos emprendimientos, todos estos proyectos empresariales, sea en el sector formal o sea en el sector denominado de la economía informal. Acá hay algo importante, articular a todos estos sectores en las diferentes regiones, pero con una visión geopolítica común. Y luego yo voy a hablar del enfoque de territorialidad y cómo la psicología puede complementarse con esta mirada que viene evidentemente pues de las ciencias sociales, de las ciencias económicas, ¿no? Pero creemos desde la psicología social organizacional podría ser una muy buena entrada para tratar de entender los diferentes problemas y las diferentes dinámicas psicosociales. Hay un aspecto del Bicentenario que gira en torno a la identidad y a la diversidad, y eso es importante porque a raíz de los 200 años se nos vuelve a replantear la pregunta de quiénes somos los peruanos y qué queremos en los próximos años, en las próximas décadas. Así que es una oportunidad para también justificar este tipo de trabajos que nos permitan entender las miradas y las voces de nuestros ciudadanos. Toda vez pues que hay una cultura no solamente hispánica, hay una cultura prehispánica, hay una confluencia, ¿no?, de diferentes matrices culturales que hacen que el Perú pueda seguir construyendo su identidad nacional. Y lo que refiero, evidentemente, tiene
antecedentes muy, pero muy marcados en aportes como la del insigne historiador sanmarquino Jorge Basadre, quien en toda su obra lo que busca es tratar de no solamente entender los problemas o los diferentes procesos históricos, y dentro de estos entender los diferentes procesos psicosociales, sino también tratar de puntualizar la necesidad de generar procesos de cambio. Antes del primer censo, todos sabemos, estaba muy marcada la presencia de la denominada república aristocrática, ¿no? Bueno, caracterizada, según refieren los historiadores, por procesos de discriminación, por procesos, en este caso, pues de, muchos refieren inclusive pues de racismo, ¿no? Que a medida que han pasado estas décadas del siglo pasado, se ha producido algunos mecanismos más bien de inclusión, ¿no? Entonces, cuando se lleva a cabo el primer centenario de la independencia del Perú, en ese gobierno, el de Leguía, ¿no? El oncenio de Leguía, ¿no? De alguna manera, como se puede apreciar ahí en esa fotografía, se empieza a dar alguna relevancia, ¿no? A ciertos mecanismos de participación. Inclusive habían algunas legislaciones en torno a lo que los historiadores, especialmente los científicos del área de las ciencias sociales, denominan como el problema del indio, ¿no? Y estos mecanismos, como mencionaba anteriormente, de exclusión, ¿no? De exclusión social muy marcados, ¿no? Entonces, el centenario fue una oportunidad para pensar todos esos procesos sociales y cómo, de alguna manera, había que solucionar esas brechas o esas exclusiones sociales. En el interín, hasta el año 1971, que se conmemora el sesquicentenario en el gobierno militar en este caso de Alvarado, definitivamente ocurre todo un proceso pues de migraciones, ¿no? Ocurre todo un proceso, en este caso pues de poblamiento y de conformación de lo que señalábamos anteriormente, ¿no? Una megalópolis, muchas ciudades en una, y bueno, en esa oportunidad del sesquicentenario se pudo observar que también la identidad tenía que girar en torno, en este caso, a una mayor reivindicación, según refieren los historiadores, por ejemplo, ¿no? De la lengua quechua. Entonces, el gobierno de las Fuerzas Armadas de aquel momento, ¿no? Decidió promulgar toda una serie pues, de normativas para oficializar el idioma quechua como idioma oficial, valga la redundancia, del Perú. Entonces, todo ello acrisolado, todo ello amalgamado para tratar lo psicológico. Entonces, todo lo que estoy mostrando como antecedentes nos sirve para entender de qué manera la identidad finalmente histórica se vincula, ¿no? Con también nuestras formas de pensar, nuestras formas de actuar con los demás y nuestras formas de sentir, por ejemplo, de amar al Perú, de amar a los otros. Hay una obra muy importante de Cecilia Méndez, titulada Inca sí, en el Instituto de Estudios Peruanos. Justamente se hace referencia que poco a poco, hay que cambiar esa visión que tenemos muchas veces en el país en donde, correcto, ¿no? Nos encanta
como peruanos, valorar, amar nuestros restos arqueológicos. Nos encanta, estamos muy identificados con Machu Picchu y todas las maravillas que tiene el Perú para el mundo. Pero cuando se trata de hablar de los indios, cuando se trata de hablar del peruano de hoy, que vive en los mal llamados conos, cuando se trata de hablar de los peruanos que de alguna manera, por diferentes razones económicas, sociales, históricas, de alguna forma no han sido incluidos. El mismo economista Hernando de Soto, hace ya más de 10 años, hablaba de propuestas para saldar la deuda de lo que él denominaba el TLC hacia adentro, ¿no? Ese TLC hacia adentro era justamente tratar de reconocer todo lo que he explicado, ¿no? Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Es decir, reconocer al peruano que está de alguna manera por todas estas situaciones en una condición de pobreza o de pobreza extrema. Entonces el sesquicentenario, durante el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, de alguna manera se propuso, ¿no?, darle una nueva característica a esta identidad nacional. Como todos sabemos, cobró una relevancia importante la figura de Túpac Amaru, ¿no? La revolución de Túpac Amaru cobró un hito importante, ¿no?, en los anales de la historia. Eso todos nosotros lo sabemos. Y de alguna forma ancló estas ideas de carácter nacionalistas que impactan también en la psicología, en el modo de ser del peruano, de la peruana, ¿no? Entonces, el centenario, el sesquicentenario marcaron hitos relevantes y son los antecedentes para entender nuestro trabajo, ¿no? Nosotros en el equipo, como he dicho, somos 2 psicólogos con orientación social organizacional y tenemos también a un historiador. Y es importante hacer este repaso de los antecedentes para poder entender nuestro trabajo de investigación, ¿no?, especialmente desde la mirada del enfoque territorial. Y hay que citar obligatoriamente, pues, a otro científico social, al antropólogo José Matos Mar, ¿no?, quien ya en la década de los 80 documentaba esta importante obra académica, Desborde Popular y Crisis del Estado, y cómo especialmente estos mecanismos de articulación giraban en torno, pues, a este lado cultural, a este lado económico, el empleo, el trabajo informal, ¿no?, que en la década de los 80, en la década de los 90, muchas veces no era entendido en su real dimensión, ¿no?, y que también ayudan a entender estos procesos de identidad, especialmente en Lima metropolitana. Tenemos aquí ya el ingreso y la entrada al enfoque territorial, ¿no? Generalmente en la psicología nosotros recibimos fuertes críticas desde las ciencias sociales, ¿no? Sociólogos, antropólogos refieren de que muchas veces únicamente nosotros focalizamos nuestra atención en la conducta, pero en una conducta desinstitucionalizada, ¿no? O sea, una conducta o un comportamiento social que no toma en cuenta aspectos históricos, aspectos políticos, aspectos sociales, ¿no? Pero añadido a esa crítica, ¿no?, que es una crítica constructiva, habría que señalar también el aporte de la geografía social, para ser más exacto, específicamente del enfoque territorial. Como ustedes pueden ver, los mal denominados conos, ¿no?, la denominación de cono inclusive, ¿no?, hace referencia de que hay un centro, ¿no?, y ese centro está representado supuestamente, pues, por la Lima, en este caso el casco, ¿no?, el casco de Lima cercado, ¿no?, y desde ahí se proyectan los conos, ¿no?, la periferia también algunos lo denominan, ¿no?, o mal utilizan el término periferia.
Nosotros preferimos utilizar el término de ciudades, ¿no? Ciudades dentro de uno, porque son esas ciudades, como vamos a apreciar, ¿no? Las que especialmente giran en torno a la cuenca de los ríos, ¿no? O sea, todos nosotros sabemos que el cono norte está prácticamente, ¿no?, transversalizado, pues, por en este caso, el río Chillón, el cono norte, el cono este por el río Rímac, ¿no?, y el río Lurín, ¿no?, en el caso del cono sur, ¿no?, que va hasta Manchay, que va hasta Cieneguilla, ¿no?, que son los tres principales ríos que de alguna manera le dan el sustento y el alimento, pues, a esta megalópolis, ¿no?, llamada Lima Metropolitana, y que está, como todos sabemos, geográficamente en una área desértica, ¿no? Entonces, he ahí también la importancia de entender las dinámicas sociales, las dinámicas psicosociales de estos mal denominados conos, ¿no? Debemos de entender sus psicologías desde esta aproximación interdisciplinaria. Entonces, ese es el enfoque territorial, el que permite integrar, ¿no?, desde el territorio, en este caso la cuenca de los ríos, integrar los diferentes aspectos económicos, llámese, por ejemplo, mostraba la fotografía, ¿no?, los emprendimientos, ¿no?, el empleo formal o informal, ¿no?, las micro, pequeñas, medianas empresas, ¿no?, que permite entender los procesos educativos, ¿no?, que permite entender el problema de la contaminación ambiental. Entonces, el enfoque territorial es transversal, es el que nos permite articular incluso los procesos psicosociales. Y esa es la razón de por qué es importante que en la psicología estemos no solamente involucrados con las ciencias sociales, sino también con las ciencias geográficas, ¿no? Es un, creo, llamado, ¿no?, para que también en nuestras universidades se pueda incorporar al menos un curso de geografía humana, de geografía social, ¿no?, y en donde se pueda hablar del enfoque territorial, para también entender todas estas problemáticas. A ver, un momentito. Nosotros, ya anteriormente con Rodrigo Arce, ¿no?, que es un ingeniero forestal de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, trabajamos salió publicado el año 2007, ya hace más de 14 años, un libro titulado La facilitación de procesos sociales. Ese libro fue consecuencia de toda una serie de trabajos realizados en torno a este gran proceso social que se denominó el de la conformación de las macroregiones en el Perú. ¿Correcto? A inicios de la década del 2000, 2004, se produjo la primera elección para la conformación de macroregiones, una suerte, pues, de consulta, ¿no?, participativa política, pero que no rindió sus frutos porque en el Perú está muy acentuado los denominados regionalismos, ¿no?, que tiene que ver mucho con la identidad. Entonces, eso imposibilitó que se conformaran las macroregiones. Entonces, la idea de este libro, que nos sirve como base teórica para nuestro trabajo de investigación, fue justamente, ¿no?, aplicar el enfoque también territorial, ¿no?, lo que se conoce como el enfoque de cuencas en el ámbito del mundo de las ingenierías, ¿no?, el denominado enfoque de cuencas, toda vez que nuestro país, que tiene, según Pulgar Vidal, 8 pisos ecológicos, marcan de una manera completamente diferente el devenir de la cuenca hidrográfica, ¿no? Las cuencas hidrográficas en el Perú son cuencas de 3 tipos, ¿no?, cuenca alta, cuenca media y cuenca baja, ¿no?
en torno a esas divisiones es que nosotros desde el enfoque territorial podemos entender todas las problemáticas, incluyendo la de tipo psicosocial. ¿Correcto? Este libro, que fue auspiciado por CARE Perú, por el programa Fortalece, el programa de Derechos de Salud y la Red Perú de Iniciativas de Concertación para el Desarrollo Local, lo que buscaba es que los facilitadores locales, aquellos que promueven procesos de participación local, en torno, por ejemplo, al presupuesto participativo, pudieran generar el mayor número de sinergias, el mayor número de consensos y de concertación entre los diferentes actores locales, entre los diferentes agentes económicos, entre los diferentes agentes educativos. Hoy en el Congreso peruano se está discutiendo la ley de presupuesto para el año 2022. Y definitivamente, para iniciar cualquier proceso socioeconómico, político, necesariamente, como psicólogos, nosotros tenemos que evaluarlo y contrastarlo con respecto al presupuesto que se va a aprobar en el Congreso. Entonces, el tema de la salud mental es importantísimo, por eso este trabajo contó con el auspicio de CARE Perú. La salud mental es importantísima por todo lo que hemos venido escuchando en el Congreso, como la pandemia del COVID-19, por ejemplo, ha impactado en la salud mental de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores. Entonces, este marco teórico del libro, la facilitación de procesos sociales, nos permite encontrar de alguna manera pues las luces para poder entender nuestro trabajo de investigación. Entonces, la psicología tiene que tener una mirada también geográfica. A eso quiero llegar. La psicología tiene que situar ese comportamiento social adscrito a una realidad geográfica, social, económica, política. Por ejemplo, tenemos el caso de Caraballo, ¿no?, que está adscrita, de donde han participado pues nuestros entrevistados, ¿no? Tiene que tener una configuración, o pretenden tener una configuración en lo que se conoce como la Mancomunidad de Lima Norte, ¿no?, aunada pues con Comas, con San Martín de Porres, el Distrito de los Olivos, Puente Piedra, Santa Rosa, Ancón. Es una mancomunidad, ¿no? Entonces la pregunta que deberíamos de formularnos es cuáles son esos procesos psicosociales que giran en torno de esa mancomunidad. Ese es el enfoque territorial. Lo mismo para el distrito de Atevitarte, ¿no?, de donde también nosotros hemos pedido el apoyo de los ciudadanos del distrito de Atevitarte, ¿no? Atevitarte tiene la misma antigüedad de la República, ha cumplido 200 años, pero muy pocos, de alguna manera, desde el lado académico, le hemos dado la relevancia, ¿no? Por ejemplo, a este distrito, igual también Caraballo, ¿no?, que ha cumplido 200 años. San Martín, cuando llegó, una de sus primeras medidas fue fundar la Biblioteca Nacional, pero dividió el territorio, ¿no? De alguna manera trató de aplicar una suerte de enfoque territorial y creó el distrito de Caraballo y creó el distrito de Atevitarte. Son distritos con mucha data, mucho más antiguos que distritos que, bueno, que se encuentran en el centro, ¿no? Entonces, entender esos procesos históricos creo que nos ayudaría a tratar de definir los cánones o parámetros de nuestro trabajo de investigación. Lo mismo San Juan del Lurigancho. Lo mismo San Juan del Lurigancho. Como ustedes saben, hay una discusión si se quiere constituir en provincia. Eso va a traer como consecuencia otros procesos
económicos, otros procesos sociales y por lo tanto otros procesos psicosociales, ¿no? Entonces, ese es el enfoque territorial. Con todo lo que hemos esgrimido y sustentado desde el punto de vista teórico, social, económico, cultural, político, psicosocial, el equipo de trabajo estaba en condiciones de plantear el siguiente objetivo, ¿no? El objetivo general ha sido conocer la percepción social de personas residentes en los sectores populares respecto al acontecimiento de la conmemoración del Bicentenario, así como sus relatos desde sus propias vivencias, entendiendo vivencias lo que he señalado, ¿no? Desde el punto de vista político, económico, sus emprendimientos, su familia, ¿no? El impacto que han recibido, en este caso del COVID-19, ¿no? Sus dinámicas personales, sus dinámicas sociales. ¿Correcto? Ese es el objetivo. La metodología que hemos utilizado es la del carácter cualitativa, toda vez pues que el enfoque territorial, una de sus principales características es el uso de la interculturalidad, ¿no? Hace un momento mencionaba, cuando uno habla de la cuenca alta, de la cuenca media y de la cuenca baja, uno tiene que entender que en la cuenca alta, ¿no? Hablando de los pisos ecológicos de nuestro país, ¿no? Definitivamente hay actividades económicas completamente diferentes a aquellas que se dan en la cuenca media o aquellas que se dan en la cuenca baja. Entonces, esa es una justificación para utilizar la metodología cualitativa. No es para contraponerla, como a veces en otros debates de carácter epistemológico se señala, ¿no? A la metodología cuantitativa, ¿no? O sea, ambas son importantes, pero por la naturaleza de nuestro país, ¿no? Por los 8 pisos ecológicos que tiene nuestro territorio y en donde se hacen, incluyendo en una megalópolis como Lima Metropolitana, ad hoc sería el uso de la metodología cualitativa. Y para ello, el uso de las entrevistas semiestructuradas, ¿no? Aplicadas a ciudadanos de los distritos de Atevitarte, de Caraballo, de San Juan del Lurigancho, como dije. Estos 2 distritos, particularmente Atevitarte y Caraballo, fueron fundados por el Libertador San Martín. Y eso es algo relevante, ¿no? Desde el punto de vista psicosocial. Es muy relevante, ¿no? Curiosamente, cuando mencionaba sobre los procesos migratorios y su impacto en los procesos de identidad, a veces de alguna manera se estigmatizaba, ¿no? A las personas que vivimos pues en los mal denominados conos, ¿no? Entonces, sin embargo, hablando pues con el equipo, vemos más bien que tal vez hay un desconocimiento o una desinformación, porque estos distritos son bicentenarios, fueron fundados por el Libertador San Martín, y tienen que ser puestos en relieve, tienen que ser puestos de alguna manera con mayúsculas, tiene que dársele su importancia. Por ejemplo, Atevitarte es un distrito en donde se tejieron, se construyeron las primeras industrias de todo Lima Metropolitana. Y eso lo tiene que saber no solamente un psicólogo organizacional, o un psicólogo social, o un clínico, un educativo. O sea, Vitarte fue el primer polo de desarrollo de Lima Metropolitana. Entonces, y lo mismo Caraballo, ¿no? La famosa hacienda de Punchauca, por ejemplo, en donde se produjeron reuniones, bueno, en su momento entre San Martín y La Serna. Entonces, esa es la razón de
por qué hemos escogido esos distritos y hemos utilizado las mallas temáticas respectivas. Veamos los resultados. En general, nosotros entonces nos hemos interesado en los sectores populares por todo lo que he fundamentado. Hay una razón de peso, de relevancia para entender esas dinámicas en los sectores populares. Sencillamente, los sectores populares son muy importantes para la psicología organizacional, muy importantes para la psicología social, para cualquier especialidad de la psicología. Porque en el fondo, los sectores populares es el sustento de la institucionalidad del Estado peruano. Y mucho más en su bicentenario. Y con mayor relevancia ahora que estamos pasando la pandemia del COVID-19. Porque, por ejemplo, en el sector del área clínica, del área de salud, se habla de la atención primaria de la salud, la atención en las postas de salud. Y las postas de salud responden a una estrategia desde el enfoque de la territorialidad, ¿correcto? Entonces la gran pregunta es, ¿cómo organizamos a esa fuerza laboral de médicos, de enfermeras, para que justamente los incentivos, ya desde el punto de vista laboral, para que se comprometan en un trabajo en el territorio, delimitadas por los distritos que he mencionado, por ejemplo? Entonces los sectores populares tienen una relevancia. Y claro, hemos notado en los resultados preliminares, porque como dije, esta es una investigación que está en marcha, forma parte de un proyecto mayor con mis colegas, próximamente va a ser editado en una publicación, pero sí podría ir adelantando que, según lo refieren, existe un impacto pues, muy marcado en lo económico. Además, señalan cómo las elecciones al Congreso, a la presidencia de este 2021 ha configurado una percepción bastante particular, una percepción social bastante diferente en torno al bicentenario, ¿no? Sin embargo, hay un concepto psicológico que sí sale a la luz de estas entrevistas que gira en torno a la esperanza en el porvenir como nación. Y eso es algo muy importante para la psicología. Se refieren, hay esperanza, claro que existe esperanza, ¿no?, en el porvenir como nación. En general, los ciudadanos aún no se encuentran próximos a la organización institucional de la conmemoración oficial, ¿no? Esto que yo refería en torno a estos objetivos, ¿no?, del denominado ejes del bicentenario, ¿no? Es decir, aún hay mucho que trabajar en torno a los procesos institucionales democráticos, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando, según refería, a raíz del efecto de la pandemia, la organización de las ollas comunales, ¿no?, en muchos distritos de Lima metropolitana, ¿no? La pregunta es, ¿el presupuesto de la República hasta qué punto va a consignar ese apoyo a las ollas comunales? Referido también pues a la igualdad de oportunidades, ¿no? Cerrar las brechas, en este caso en torno pues a mecanismos de incorporación, de institucionalización, ¿no?, de estas iniciativas sociales. Entonces,
según refieren nuestros entrevistados, aún hay mucho que trabajar en torno a la integridad, en torno a la igualdad de oportunidades. En suma, cuando hacía referencia a estos aspectos de la polarización política, ¿no?, la gran duda giraba en torno, pues, a la reconciliación. Entonces, cuando explicaba estos procesos históricos, ¿no?, del primer centenario, del sesquicentenario, igual también el Perú, según refieren los historiadores, expoliaba o estaba, pues, en latente confrontación entre los diferentes actores políticos, ¿no? Entonces, es importante, ya para ir concluyendo esta presentación, entender que los sectores populares, así denominados por la ciencia social en general, entre ellas la psicología social, la psicología organizacional, cobran una relevancia, como también lo señala el eje del Bicentenario, en torno a la sostenibilidad. En torno a la sostenibilidad. Y eso, como también lo han manifestado, es un motivo de esperanza. Muy bien. Voy a dejar mi presentación aquí para poder entrar al diálogo en torno a las preguntas que ustedes tengan a bien formularme. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando Paul Cerón. Disculpe usted, lo que pasa que tenemos justamente un tema con los micrófonos en los audios, ¿sí? Es por eso que no me puedo desmutar directamente, tenemos un área del área de sistemas, ¿no?, que estamos controlando a través del Zoom. Muy bien, muchísimas gracias. Los que tengan consultas, por favor, pueden ir escribiendo al chat. Si tienen alguna duda con respecto a los procesos de justamente de investigación que ha tenido el doctor, que ha llevado una importante investigación y con la edición de este libro, la facilitación de procesos sociales, ¿no? Es un tema muy interesante, doctor. Muchas gracias por la ponencia y sobre todo por darnos estos aportes de aprendizaje, ¿no? Lo que lleva a cabo lo que usted nos decía, ¿no?, la psicología social, que va también de la mano con la comunicación social, para ver los sectores populares y todo lo que nos ha manifestado a través de esta investigación. Muy bien, entonces, a ver, de repente tenemos algunas consultas, tenemos a través del chat. Laveriano Marujano, Alejandro, nos dice, la verdadera historia poca difundida, por otro lado, los pocos que conocen este bicentenario resalta un patriotismo, es por ello que no genera mucho diálogo, falta de tolerancia. Bueno, sí, es cierto, hay una falta de tolerancia, y sobre todo de desconocimiento, y por eso es importante tener a ponentes como el doctor Fernando Paul Cerón, que nos puede dar mayores aportes y sobre todo el tema del aprendizaje constante. Por eso organizamos este tipo de congresos, para dar este tema de difusión, ¿no?, y aprendizaje constante. Rosa Ceballos nos dice, ¿considera usted que se logrará la reconciliación nacional después de tanta polarización, después de la campaña electoral? Sí. ¿Me escuchan? Sí, así es. Ok, muy bien. Entonces, muy buena pregunta. En general, los procesos de reconciliación en el Perú han tenido algunos antecedentes, ¿no? Desde el punto de vista histórico, por el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, hace poco, a raíz de, en este caso, ya van a ser los 18 años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El que es presidente o fue presidente de dicha comisión, el profesor Salomón Lerner, mencionaba, ¿no?, que habría que seguir apuntalando, cumpliendo esas recomendaciones en pos de la, por ejemplo, el tema de las denominadas reparaciones a los deudos, ¿no?, de las víctimas de
en este caso el terrorismo, ¿no?, que se produjo pues en el Perú, ¿no? Entonces, la reconciliación, justamente como señalaba, también tiene una base económica, ¿no? Por eso señalaba necesariamente nosotros los psicólogos debiéramos estar más enterados de la estructura del presupuesto para el año 2022 o de forma sucedánea, ¿no?, para entender qué tanta relevancia le dan los políticos, por ejemplo, al tema de la salud mental y el cumplimiento en consonancia de los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ujú. Entonces, todo derecho que está asociado a mecanismos de reconciliación, ¿no?, el acceso de derechos tiene que estar acompañado de un presupuesto. Y eso ya evidentemente es, llamémoslo, porque en psicología pues hay toda una especialidad, ¿no?, en psicología económica, necesariamente, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que los procesos de participación, como mencionaba, ¿no?, el denominado presupuesto participativo es un instrumento también de reconciliación. En un distrito, como puede ser el de Caraballo, el de Atevitarte, el de San Juan del Vigancho, en cualquier distrito en general, para que existan estos mecanismos de reconciliación social, son los ciudadanos quienes tienen que participar, y no simplemente por voluntad o porque sea algo innato, sino porque hay una ley de presupuesto participativo. Claro que sí. Entonces, como señalaban, todos estos procesos pasan por, evidentemente también, aspectos o procesos de comunicación social. ¿Cuántos de nosotros conocemos, por ejemplo, estos mecanismos de presupuesto participativo? Todos esos aspectos que ya son sociales, finalmente son los que permitirían allanar el camino para una reconciliación en los diferentes sectores, ¿no? O sea, llámese en el sector local, un gobierno local, o llámese en el sector de un gobierno regional, y ya de manera mucho más a nivel nacional, a nivel macro, ¿no?, a nivel de toda la república. Ujú. Pero algo importante es el presupuesto de nuestro país, año a año. Así es, doctor. Bueno, mire, también tenemos otra pregunta interesante, doctor, es con respecto a cómo se realizó la investigación. Dice, ¿observaron diferencias entre las percepciones del tema en cuestión entre los jóvenes y los adultos mayores? Pregunta Elsa Luján. Ya, este trabajo en general involucró a personas de diferentes edades, ¿no? Entonces, evidentemente, que era necesario acentuar estos mecanismos de globalización, ¿no? Ujú. Ejemplo, ¿no?, un joven, para ser empleable, está buscando oportunidades en el extranjero. Para nadie es un secreto que hoy cualquier ciudadano, especialmente los jóvenes, tienen oportunidades laborales en el extranjero. Entonces, era importante para los jóvenes que se acentuaran estos mecanismos de ayuda, de cooperación entre diferentes países, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, ya desde el punto de vista económico, que el Perú forma parte de la Alianza del Pacífico, o ha firmado pues con la Unión Europea pues una suerte de tratado de libre comercio, de libre tránsito, incluyendo en el aspecto laboral. Y eso le interesa al joven, ¿no? Es consustancial, ¿no? Todo joven siempre está buscando la manera de ser empleable, de buscar un mayor número de oportunidades. Si no le encuentra en el país, va a tratar de aprovecharlas, y para eso se requiere que el país, los gobiernos, el Estado, eh, pueda tomar como punto primero, prioritario, la problemática del empleo juvenil.
Y en el caso de los adultos mayores, la problemática gira en torno a lo que conocemos como estos grandes dilemas que giran en torno a la jubilación. Hoy en el Perú se está discutiendo la necesidad de universalizar una pensión digna para todos, en este caso las personas mayores de 65 años para arriba, y esa es una discusión que obviamente genera antípodas, genera opuestos, ¿no? Como dije hace un momento, todo derecho está apareado, amarrado a un aspecto económico. Entonces ahí también la psicología tiene que entender y tiene que participar si queremos hablar verdaderamente pues, de saldar una denominada deuda social, ¿no? Con nuestros compatriotas que ya en su situación de jubilación necesitan tener una pensión digna, ¿no? Perfecto. Muy bien, doctor. Acá tenemos otra pregunta. Actualmente existen conflictos sociales en comunidades cercanas a las empresas mineras. ¿En qué podría aportar la psicología social a resolver estos conflictos? Claro, tiene mucho que ver con el enfoque de cuencas, ¿no? En general, ya creo que es un consenso para la psicología económica, ¿no? Que en el Perú particularmente la minería cobra una relevancia de primer orden. Somos un país minero, ¿no? Desde la época prehispánica, y claro, los objetivos de desarrollo sostenible señalan la necesidad de que se puedan llegar a acuerdos sociales con las comunidades campesinas aledañas, ¿no? Dependiendo en qué cuenca estemos hablando, ¿no? Entonces yo sí creo que es viable por todo lo que vemos, ¿no? Esta suerte de conflictos latentes, creo que es necesario llegar a puntos mínimos de acuerdos para tratar de sencillamente echar a operar estos grandes proyectos mineros que finalmente no son el sustento del presupuesto nacional. O sea, eso es evidente, ¿no? Cualquier política social tiene que tener un respaldo en una política económica, y lo ha dicho el actual ministro de Economía, lo ha dicho el mismo presidente de la República, ¿no? Definitivamente la minería es una prioridad. Tanto así, por ejemplo, muchos de los productos de las comunidades campesinas o rurales que son aledañas a las zonas mineras, hoy van a tener presencia en esta feria internacional de Dubái, ¿no? Que es la cuna, la meca en el Asia Menor de libre comercio. Entonces, yo creo que es una falsa dicotomía plantear una contraposición entre lo que se conoce como el agro versus la minería, ¿no? Nosotros siempre hemos sido un país minero. Lo importante es que dentro de esas políticas de responsabilidad social empresarial de las empresas mineras se deban de llegar a puntos de acuerdo con las comunidades campesinas, las comunidades rurales, y se las puede hacer partícipe también, como ya ocurre, porque en muchas empresas mineras, hace un momento hablaba del aspecto de la empleabilidad, ¿no? Ya hay instituciones de la gran empresa, de la mediana empresa, de ese sector, que tratan de incluir laboralmente, previa capacitación, previa empleabilidad, y de esa manera, pues, todos esos agentes económicos puedan verse beneficiados. Así es. Muy interesante su intervención, doctor Fernando. Muchas gracias. El tiempo lamentablemente es poco corto. Quisiéramos, bueno, quizás tener más tiempo para hablar sobre este tema. Queremos agradecerle por su participación. Usted trató el tema de percepciones sociales sobre el bicentenario de independencia del Perú, de ciudadanos de sectores populares de la ciudad de Lima metropolitana. Una interesante investigación. En este momento estamos proyectando su diploma
una diploma de reconocimiento certificado al doctor Fernando Paul Cerón Valencia, por su participación en el tercer Congreso Regional de Psicología, primer Congreso Internacional de Psicología, aportes de la psicología a la crisis global actual. Entonces, estaremos en contacto, doctor, igualmente, recordar que todos nuestros ponentes que están justamente en este Congreso también participan activamente dentro de las conferencias, capacitaciones que brindamos en la plataforma de Facebook. Todos los que nos siguen a través de CDR1 Lima y Callao, estamos ofreciendo estas capacitaciones, y bueno, este tema da mucho más para hablar, pero estamos justamente viendo con el cronograma del Congreso. Muchas gracias, doctor, muy amable, y gracias por su participación. Le invitamos que quedarse en la sala, porque igual tenemos nuestras ponencias que todavía nos quedan en el transcurso de esta tarde. Muchas gracias por dar esa mirada social y básicamente enfocado dentro de la psicología, psicología organizacional, psicología social. Muchas gracias, doctor.